Bien. Sin más dilación, para continuar con la sesión, vamos a abordar en los próximos minutos una sesión sobre un tema que ha dado mucho que hablar, que ha generado cierta controversia en algún momento, pero que la realidad, nos guste o no, es que clínicamente tenemos un grupo de pacientes que están allí, que están manifestando una sintomatología que no conocíamos y que no conocemos y que no sabemos bien lo que hacer como consecuencia directa de la infección por el SARS-CoV-2, y que esto ha motivado, pues de alguna manera, que se haya iniciado investigación para tratar de dilucidar qué es lo que subyace detrás de esto. Es decir, sabemos que es una realidad, pero saber el porqué, qué es lo que está pasando. Por eso, a lo largo de los próximos minutos y en esta mesa, pues vamos a tratar, contamos con dos personas de muy vasta experiencia y personas que se están dedicando explícitamente a esto y que creo que, bueno, de alguna manera nos van a ayudar por un lado, a dar luz, y por otro lado, creo que tendremos oportunidad de pues, interaccionar con ellas y de alguna manera pues, que nos ayuden. Así que, sin más, en primer lugar, Lourdes Mateu está por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lourdes es una persona extraordinariamente experta en este tema, por eso yo creo que esto es un tema importante. Sí, se dedica específicamente a esto y creo que ha contribuido de forma muy significativa, por un lado, a poner de relieve la existencia y la importancia desde el punto de vista clínico de esto, y sobre todo por un lado, y por otro lado, y creo que también es importante, a tratar de dar luz a los mecanismos fisiopatológicos, mecanismos clínicos que están detrás de este proceso, y creo que esto es un punto importante y escucharemos con muchísima atención tu presentación. Lourdes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias otro año por dar un espacio al COVID persistente. De experta poco, porque considero que expertos en este tema, ¿no? En esta enfermedad tan desconocida, hay bien pocos. Y siempre me gusta empezar con este texto, que este texto es de una paciente y una colega, es una compañera médico que describe muy bien los sentimientos de los pacientes con COVID persistente. El COVID no la mató, porque tuvo la infección en la primera ola, pero sí que paró completamente su vida. Primero vamos a hablar de la definición, ¿no? Desde la descripción, y este es uno de los problemas, de los primeros casos de COVID persistente en mayo de 2020, esta entidad ha recibido diversos nombres, ¿no? NICE fue la primera que puso una nomenclatura, habló de COVID agudo, aquellos pacientes que tenían síntomas hasta las 4 semanas, ongoing symptomatic COVID-19, aquellos pacientes que tenían síntomas hasta la semana 12, y post-COVID-19 syndrome, aquellos pacientes que tenían síntomas más allá de las 12 semanas. En octubre del 2021, más de un año después de la descripción de los primeros casos, la OMS hizo una definición de la condición post-COVID como aquellos pacientes que persistían con síntomas 3 meses después de la infección aguda, que estos síntomas duraban más de 2 meses y que no podían ser explicados por otras causas. Otros nombres, el PAS o Post-COVID-19 Condition, que lo utilizan CDC y NIH, a todos aquellos pacientes que tienen síntomas más allá de las 4 semanas. El nombre más utilizado es el de long COVID, es el nombre que prefieren los pacientes porque no incluye la palabra post, porque continúan sintiéndose enfermos, y el tiempo desde la infección aguda más aceptado son 12 semanas, y esto es importante para que todos hablemos de lo mismo. Probablemente estemos delante de un overlap de síndromes. Hay el ya conocido síndrome post cuidados intensivos, aquel paciente que estuvo en la UCI durante mucho tiempo, que no es necesario que haya una infección viral para tener este síndrome, y que 3 meses no es suficiente para que el paciente esté totalmente asintomático. Luego tenemos unos pacientes con síntomas más leves, quizá un síntoma con una etiología muy específica
o totalmente inespecífica que se van recuperando, y luego tenemos los pacientes con long COVID, que es así como lo voy a llamar, que es un nuevo síndrome que necesitas la infección aguda, aunque esta no debe ser severa para tener un long COVID, que tiene una inmunopatogenia muy compleja, que no hay un biomarcador a día de hoy y que no hay un tratamiento específico. Sí que hay tratamientos, pero no un tratamiento específico tampoco a día de hoy. Es una enfermedad multisistémica que afecta a todos los órganos y sistemas, por eso también es tan difícil el diagnóstico. Y lo que se han encargado, o una de las cosas que preocupa o lo que vemos en la práctica clínica, es que no todos los pacientes se comportan igual. Por eso, diferentes grupos de investigación han intentado fenotipar estos pacientes o clusterizar según los síntomas. Esta es la cohorte de RECOVER. RECOVER es una cohorte de iniciativa del NIH. Aquí hago la cuña de que en Estados Unidos sí que se cree en el long COVID, están un paso más allá que nosotros. Han invertido 1,5 billones de dólares en la investigación del COVID persistente, y hay un proyecto de ley para invertir 1 billón por año durante los próximos 10 años en la investigación. Están más allá, no tienen que justificarse de si existe o no existe esta enfermedad. Y lo que encuentra esta cohorte de RECOVER son 4 clústeres: uno donde predomina la afectación del gusto y el olfato, el otro predomina la fatiga post-ejercicio, en el tercer grupo la niebla mental, que probablemente ustedes ya hayan oído nombrar, y en un cuarto grupo las palpitaciones o la clínica gastrointestinal. Nosotros en nuestro grupo intentamos hacer lo mismo, clusterizar. Esto fueron con los primeros 341 pacientes, y lo que encontramos fueron 3 clústeres, que eran 3 clústeres aditivos, es decir, el clúster A tiene menos síntomas que el B y el B menos que el C. Como veremos luego, también la recuperación de estos diferentes clústeres también es diferente. ¿Qué factores de riesgo? Y aquí he hecho un resumen porque hay muchos trabajos. El sexo femenino es un factor de riesgo para tener COVID persistente en todos los trabajos. La edad es controversia, hay algunos papers que hablan de pacientes jóvenes, hay otros papers que hablan de pacientes mayores, probablemente porque la definición es ambigua. Estamos mezclando pacientes cuidados intensivos, estamos mezclando diferentes pacientes, igual como en el COVID agudo, factores socioeconómicos. Aquellas poblaciones más deprivadas, con mayor deprivación, tienen más riesgo de COVID persistente, y también tienen peor evolución, y algunas comorbilidades como la obesidad, el asma, la rinitis y también las alergias. ¿Y cuántos pacientes? ¿De cuántos pacientes? Pues la prevalencia no está clara, y esto en este metaanálisis lo vemos por la gran heterogeneidad de los estudios. En este trabajo concluyen que la prevalencia global es del 42%, es una prevalencia excesivamente alta, y se ve influida por si el paciente ha estado hospitalizado, si el paciente no ha requerido ingreso. Esta prevalencia probablemente sea mayor de la que es real. ¿Afectan las diferentes variables? Pues sí. En este trabajo vemos cómo económico, en la probabilidad de tener un COVID persistente es menor. Se estima que un 5% de los pacientes que se infectan con la variante Omicron pueden tener un COVID persistente. ¿Y la vacuna cómo influye? Pues parece ser que una vacunación completa también disminuye el riesgo de COVID persistente. Esto es la cohorte de veteranos de Estados Unidos, con la cual nunca podremos competir con miles de datos. Y este es un trabajo del grupo del doctor Prieto Alhambra de Oxford, donde analizan 4 grandes cohortes, 2 de Reino Unido, una de Cataluña y una de Estonia, y ven que cualquier vacuna también disminuye el riesgo de COVID persistente. Y en este trabajo vemos que la influencia de las variantes en la vacuna, a igual estado vacunal, los pacientes con Omicron tienen menos COVID persistente que los pacientes infectados con Delta. ¿Y qué pasa? He tenido un COVID y no he hecho un long COVID. ¿Puedo hacer en la siguiente infección? Pues sí. En la cohorte también de los veteranos, es un trabajo del profesor Al-Lali, ve que
las nuevas infecciones aumentan, el riesgo de mortalidad aumenta en la hospitalización y aumentan el riesgo de tener al menos una secuela. Y este riesgo se mantiene a lo largo de los 6 meses, aparte de disminuir la calidad de vida. Con todo ello, una de las preguntas que nos hacemos es si tratamos la infección aguda por COVID, prevenimos la aparición de COVID persistente. Aquí no he presentado todos los estudios porque solo tengo 20 minutos, pero hay trabajos que tratando la infección aguda con Paxlovid el riesgo es menor de COVID persistente. También con el Remdesivir, datos presentados en el ECMID de este año. Con metformina es un trabajo muy bonito de la doctora Bramante de Estados Unidos que ve que los pacientes que les da metformina en los 3 primeros días de la infección tienen menos COVID persistente. Y también hay algún dato sobre el ensiltravir, ¿no? Es una cosa que yo pienso que en los estudios de los nuevos fármacos, de los nuevos anticuerpos monoclonales, de los nuevos antivirales, tienen que tener en cuenta, ¿no?, la evolución, no solo quedarse en la mortalidad, en la hospitalización a los 30 días, sino que ir más allá de los 90 días. Y la fisiopatología es muy compleja y probablemente convivan algunos de estos mecanismos. Y hay muchos papers, yo solo presentaré unos cuantos, pero hay mucha evidencia. Y con ello digo que se ha avanzado mucho más en el COVID persistente de lo que se avanzó en su día en el VIH, mucho más rápido, ¿no? En el 81 se diagnosticaron los primeros casos de VIH hasta que pudimos tener la carga viral como método para ver si el paciente evolucionaba bien al tratamiento. Pasaron muchos más años. Hay mucha evidencia en estos 3 años de investigación. La persistencia viral, ya sea en un reservorio, ya sea en partículas virales que creen una respuesta antigénica continua, la inflamación sistémica o la inflamación en los tejidos, la reactivación de herpes virus, las alteraciones de la microbiota, la disfunción microvascular o la autoinmunidad. Y presentaré solo 4 pinceladas. Se ha visto antígeno de SARS-CoV-2 en intestino. Este trabajo, que fue el primero y el que casi todos presentamos, es a los 6 meses, pero hay trabajos de al año y además una evolución de los anticuerpos, con lo que hay una respuesta, ¿no? Hay un estímulo antigénico persistente. Virus SARS-CoV-2 en diferentes tejidos más allá de los 230 días de la infección. En cuanto a citoquinas, hay muchos trabajos y no todos son congruentes. ¿Por qué? Porque es muy importante definir bien los grupos, definir bien los fenotipos de los pacientes. Y es uno de los trabajos que está haciendo ahora tanto el RECOVER como la OMS, intentar definir los fenotipos y la propia definición. La alteración de la microbiota, el SARS-CoV-2 altera la microbiota en todos y lo que vemos es que a los 6 meses los pacientes que no hacen PAX, la microbiota vuelve a la normalidad y en cambio en los pacientes que hacen long COVID persiste alterada a los 6 meses. Alteraciones en la activación del complemento que producen una tromboinflamación. También es importante. Alteraciones se ven agregados plaquetarios y agregados de amiloides en los pacientes que tienen COVID persistente que no se ven en los pacientes que han pasado el COVID y se han recuperado. Es un trabajo de la doctora Pretorius que está trabajando, que su foco es la afectación vascular, ¿no? Alteraciones, y esto yo creo que ya la presenté el año pasado, ¿no? En los enfermos, nuestras enfermas que tenían angina y que nos explicaban claramente angina, cuando les hacíamos la resonancia con adenosina veíamos un defecto de perfusión en el subendocárdica que traduce, ¿no? que nos hace pensar en que hay afectación, angina microvascular. Afectación, estoy dándoles a ver si hay luego alguien que no cree que el COVID persistente existe. Este es un trabajo también muy bonito en el que en los pacientes que tienen fatiga post-ejercicio les hacen biopsias pre y post-ejercicio y también tienen un grupo control y ven que hay afectación
muscular, hay necrosis, hay fibrosis. Afectación de la serotonina. Los niveles de serotonina disminuyen en cualquier infección y lo vemos en la infección aguda. Disminuyen los niveles de serotonina, pero los pacientes recuperados, estos niveles de serotonina vuelven a la normalidad. En cambio, los pacientes con long COVID persisten disminuidos. Esto podría ser no causante de la afectación neurocognitiva que presentan estos pacientes, alteraciones del vagus y del nervio vago. Nuestros pacientes presentan disfonía, disfagia, taquicardias, alteraciones del hábito posicional, ¿no? Este es un trabajo que hicimos y que miramos de manera funcional el vago y también de manera estructural y vimos que habían alteraciones en el nervio vago. Y ya está con la fisiopatología, pero podría estar un rato más, pero he decidido intentar no aburrirles. En cuanto a la recuperación, este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo con una cohorte de 341 pacientes a los 2 años, solo un 7,6% se recuperaban. Y si miramos de los clústeres que les he presentado antes, la mayor parte de los pacientes que se recuperaban eran los del clúster a los que tenían menos síntomas. Nuestra cohorte está esbiaixada, sesgada, porque es una cohorte de nuestro hospital, de la unidad, que no quiere decir que los pacientes hayan necesitado hospitalización, pero nos llegan los pacientes más graves. Probablemente la recuperación sea más alta, pero solo un 7,6% de los pacientes se recuperaron. Perdón. Y factores asociados a la recuperación, el sexo masculino y el haber estado ingresado en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esto que nos hace pensar que tenemos que diferenciar el síndrome post-UCI del long COVID, del COVID persistente. Otros factores, los estudios. Cuanto más estudios, más probabilidad de recuperación, probablemente porque esto se traduce a un nivel socioeconómico más alto y muchos más recursos. Habían luego síntomas que estaban asociados, síntomas durante la fase aguda, que estaban asociados a la no recuperación, como era tener mialgias, disneyas, taquicardias o afectaciones neurocognitivas en la fase aguda. Recuperación de los pacientes con COVID persistente baja. Y es un síntoma discapacitante, afecta a la capacidad laboral. No lo he dicho, pero los pacientes tienen una edad media entre 40 y 50 años. 40 y 50 años, mujeres en plena vida laboral, en plena vida familiar, y el 50% ven como su trabajo está afectado. Como su trabajo está afectado, y hay mucha gente, 23% que tienen que reducir, y hay un porcentaje también elevado que no pueden trabajar, algunos con ingresos y algunos sin ingresos. Y es lo que están viendo los pacientes con long COVID, con COVID persistentes, como a medida que pasan los años sus recursos van disminuyendo. Y hay un gasto económico, porque además no hay unos buenos protocolos asistenciales, unos buenos circuitos, y probablemente la doctora Torrey luego nos lo hablarán. Cuando nosotros nos vienen los pacientes a consultas, nos vienen con 8 TACs, 8 resonancias, 3 Holters, un ecocardio, con muchas pruebas que probablemente no sean necesarias. Necesitan a veces hospitalización, van a urgencias muchas veces, necesitan a veces tratamientos, a veces no. El gasto que conlleva el COVID persistente es muy alto, y este gasto está asociado al cuidado sanitario, asociado a los gastos económicos, asociados a que estos pacientes no pueden trabajar, y también el gasto social, porque muchos de ellos necesitan ayuda. Estamos delante de un problema de salud y de un problema económico. A día de hoy se calcula que hay 65 millones en todo el mundo de pacientes con COVID persistente. Siendo optimistas y que solo el 5% de todas las infecciones desarrollen un long COVID, dentro de 10 años tendremos 200 millones de personas afectadas con COVID persistente, que son los mismos que los pacientes afectados por enfermedad cardíaca isquémica. Yo creo que son necesarios inversión
en estudios para conocer la fisiopatología, pero también en estudios para tratamientos, para ensayos clínicos bien diseñados para ver si podemos mejorar la vida de nuestros pacientes. Y como conclusiones, la definición que tenemos hoy en día de COVID persistente es imprecisa, es necesario redefinirlo y en ello están tanto Recover como la OMS. Los síntomas son, como hemos visto, imprecisos. Probablemente podamos describir algunos fenotipos. Los factores de riesgo no son del todo conocidos, probablemente también por la dispersión, ¿no?, de los estudios. El sexo femenino seguro que es un factor de riesgo. La prevalencia real de COVID persistente no es conocida. La fisiopatología es muy compleja, la recuperación es baja y el impacto económico es muy alto. Y nada, dar las gracias a todo el grupo y a todos ustedes. Bueno, tengo las preguntas después. Sí, después. Sí. Gracias. Ahora, Gemma Torrey, médico de familia del Calas Indianes, de Montcada y Reixac, nos va a hacer la siguiente presentación. ¿Puede tener COVID persistente? A propósito de un caso. Cuando quieras. Vale. Primero de todo, agradeceros a todos manteneros aquí después de toda la mañana, a Joan Caila especialmente y al resto de personas de la organización por volver a contar con el COVID persistente, como decía Lourdes, y que estemos aquí otra vez este año. Os llevo a otro sitio, lo digo porque todo lo que ha venido hasta ahora ha sido como muy riguroso, ¿no?, que está muy bien y tiene que ser, ¿no?, pero vamos a intentar hacer un aterrizaje en la consulta. Por tanto, yo hoy agradezco también a Mari Carmen, que es la persona que me acompañará en la exposición, por la generosidad de compartir sus datos clínicos y por, bueno, pues para que pueda ejemplificar un poco qué hacemos en la consulta de atención primaria y cómo podemos identificar a las personas con COVID persistente o si lo llegamos a hacer o no. Entonces, sí que quiero empezar con los conflictos de interés, porque creo que también es importante que veáis desde dónde miro o desde dónde os explico todo esto. Yo colaboro con el colectivo de personas afectadas persistentes para la COVID de Cataluña desde mayo del 2020. También miro desde el grupo de ética de la CANFIC y de la SENFIC. Eso me lleva muchas veces, ¿no?, pues a participar en plataformas que hablan de transparencia, integridad, participación en la equidad de políticas de salud, etcétera, y también a formar parte de foros como el Fòrum Català de Atenció Primària, que lo que intenta es defender la atención primaria y un sistema sanitario público de acceso universal y de calidad. Entonces, todo esto me hace mirar también a mi pagador, ¿no?, que es el Instituto Català de la Salud, y a pedirle cuentas y rendiciones de gestión, sobre todo en los momentos actuales, más allá de un tercer acuerdo y más allá de unos presupuestos no prorrogados. Muy bien, después de este momento político, gracias, empezamos. Esta es Mari Carmen. A Mari Carmen la conozco en 2021. Ella tiene 58 años, lo que me consta en la historia clínica es que tiene 58 años, que es fumadora activa de unos 50 paquetes año, o sea que muy fumadora. Y en los antecedentes que constan en la historia aparece un hipotiroidismo subclínico, un síndrome del túnel carpiano y un diagnóstico de obesidad con un IMC registrado de 38.1. Sabéis que en atención primaria lo que hacemos es aunar biología y biografía. Entonces, cosas que destacan de esta paciente es que trabaja en un balneario de gobernanta, que tiene una hija y una nieta y que quedó viuda hace unos años y vive sola desde entonces. Os llevo de la mano, junto con Carmen, a todo lo que sería una línea temporal de varias visitas y varias situaciones que creo que son interesantes de valorar en este caso misterioso, ¿no?, de si va a tener o no va a tener una COVID persistente. Entonces, de cosas que son relevantes son las vacunaciones que recibe para el COVID, que son 2 antes de noviembre de 2021 de que la conozca, una posteriormente, luego tiene una infección por COVID en febrero-marzo del 2022, luego vuelve a tener la 4ª vacunación en diciembre del 2022 o enero del 2023 y tiene una serie de visitas con especialistas focales hospitalarios en otorrino, neumología y cardiología. Nosotros vendríamos a ser la atención primaria, la LANTUS, luego habría momentos de visitas de la paciente, ¿no?, que serían las necesidades rápidas que ha tenido de atención, y luego tendríamos pues la NPH, que al igual serían los especialistas focales que siguen una continuidad de la paciente pero no llevan la longitudinalidad al final de la misma.
Este es mi primer contacto con Mari Carmen en noviembre del 2021 y es una visita que ella coge de seguimiento de hipotiroidismo. Como veis, vemos una cosa bastante interesante, que es que en la analítica previa de 2019, que es la última que tenemos de Mari Carmen, porque no había consultado antes, hay una TSH de 51.7, con una T4 dentro de la normalidad. No tiene síntomas en ese momento, pero lo que hago yo es programar otra nueva analítica, ¿de acuerdo? Que por cuestiones del destino y por cuestiones de varias cosas probablemente, ¿no? Organización, la paciente que pues, recoge o no recoge la analítica, o nosotros que programamos el seguimiento o no sé bien qué gap hay ahí, pero en febrero del 2022 la analítica, el resultado nos da una TSH mucho más elevada y con autoinmunidad positiva, y ahí sí que la paciente comienza a explicar un cansancio. Entonces nosotros iniciamos levotiroxina y programamos un seguimiento telefónico que realizamos en marzo del 2022. En esa llamada, ella explica una mejoría del cansancio tras el tercer comprimido de levotiroxina. Entonces decimos, bueno, lo tenemos, ¿no? Esta señora tiene un cansancio, mejora con la levotiroxina, tenía una TSH muy elevada, vamos a ver. Pero un mes más tarde, Mari Carmen nos consulta así, es decir, la encuentro en la sala de espera, sentada, como con pose de muy cansada, y me dice, mientras entra, las piernas y los brazos me pesan como si fueran cemento. Tengo un nudo aquí, se señala en la zona centrotorácica, que no me deja. Con las pastillas me encontré mejor al principio, pero luego ya no. Una cosa que me llama mucho la atención de cuando ella entra en la consulta es que las piernas casi las arrastra, realmente esa sensación que tiene, ¿no? De las piernas tienen mucha pesadez, es como cemento. Ella arrastra las piernas y le cuesta mucho andar. En la consulta comenta que 10 días antes había tenido mucho cansancio, un dolor torácico intenso en reposo que no era irradiado, que empeoraba con el ejercicio después, y una disnea a pequeños y moderados esfuerzos. También taquicardias. Recordad todo lo que nos ha dicho Lourdes antes para que vayáis identificando también algunos aspectos. Y una fiebre, un pico de fiebre de 38 grados un solo día, pero con una sensación distérmica mantenida. Y hago la exploración pensándome encontrar muchísimas cosas, pero no, una tensión más o menos un poco baja, eso sí, una saturación al aire correcta, una frecuencia cardíaca también correcta y una temperatura correcta. Y en la auscultación lo único que noto es un soplo sistólico panfocal que no estaba registrado, pero bueno, no, está ahí. Hago la exploración neurológica, esa fuerza, ¿no? que podíamos pensar que estaba alterada. En la exploración neurológica no lo evidencio. Hago también un electrocardiograma y que no muestra alteraciones tampoco en la repolarización y que es similar a los que presentaba anteriormente. Ante esa disociación, ¿no? Digo, aquí está pasando algo, estamos aún en tiempo de pandemia, quizás es una COVID, voy a ver si la mando, ¿no? al hospital para que evalúen también la gravedad del tema y si necesita ingreso o no. En el hospital lo que evidencian es que la radiografía no muestra alteraciones, por tanto no hay una afectación aparente pulmonar. Hacen el dímero D, ProBNP, que son negativos, también hacen C-castroponinas, también son negativos, entonces descartan ahí ese componente, un posible infarto, ¿no? Un posible TEP. Y sí que hacen la prueba de PCR que sale positiva. Como no tiene criterios de ingreso basados, lo que decíamos, ¿no? en cuadros respiratorios sobre todo, la mandan a casa y con alta domicilio. Entonces yo la sigo de abril a junio y los síntomas van mejorando progresivamente, algunos de forma abrupta, como el dolor, como la debilidad en las piernas, que de un día para otro ella refiere que ha mejorado, y luego otros de forma progresiva, como sería la disnea y como sería el dolor torácico, que poco a poco los va percibiendo como menores hasta que llega un momento en que ella considera que se encuentra mejor, insisto, y no evidenciamos nada más en la exploración física como para no decirle, pues vale, puedes reincorporarte. Como decíamos antes, a Mari Carmen se le administran todas las vacunaciones regladas, ¿no? 2 antes de la primera infección, o 3 antes de la primera infección, una después de la infección por COVID. En diciembre del 2022 le doy el resultado de la analítica de seguimiento del tiroides. Desde junio no vuelve a consultar y ahí la TSH persiste algo más elevada. Yo estoy mirando la TSH ahora, ¿no? Estoy focalizando en esa situación de salud de Mari Carmen en la que hacemos seguimiento y programo una nueva analítica de control. No tengo registrado nada en la historia, es decir, probablemente o no hablamos sobre otros temas, o no le pregunté, o ella no comentó, o no lo registré, ¿no? Que son todas esas partes, ¿no? en una historia que pueden suceder y que puede ser que luego cuando lo revisamos a posteriori pues digamos, uff, ¿qué debió pasar aquí? ¿Por qué no pregunté? La vuelvo a ver en febrero del 2023, que hay consulta por otros síntomas, que son los que veis aquí. Una carraspera,
una sensación de ocupación laríngea que no acaba de ser disfágica porque ella refiere que puede tragar bien, pero que ha venido más o menos abruptamente, afonía y disfonía de 3 semanas de evolución y por la cual ha disminuido el consumo de tabaco, con lo cual es bastante importante la sintomatología. Como veo que hace todas esas semanas hay unos síntomas en una paciente fumadora, ¿no? Pues digo, lo primero a descartar es algo urgente maligno, vamos también, ¿no? al otorrino. Hago una derivación al otorrino que observa en su exploración un edema de Reinke polipoideo bilateral con el paso aéreo reducido, que podría casar, ¿no? Con una persona que fuma 50 paquetes al año, etc. Y hace un TAC cervicotorácico, en el cual se observan signos de broncopatía tipo enfisema y áreas de vidrio deslustrado en ambos pulmones, con predominio basal, etc., que le sugieren al radiólogo la posibilidad de una neumonía tabáquica o descamativa. ¿Vale? El otorrino la deriva a neumología. El otorrino, además, lo que le propone es una intervención, una microcirugía de laringe para favorecer el paso y para bajar un poco, ¿no? Para reducir los pólipos también. La paciente deja de fumar definitivamente desde entonces y lo que yo me preguntaba en ese momento es, oye, ¿esto es una reinfección? ¿Esos síntomas corresponden a una reinfección de COVID? ¿O qué son estos síntomas? Porque, no, bueno, focalizo y desfocalizo. Digo, voy a ver solo los síntomas que me trae, pero lo intento abrir un poco más la mente a toda la historial y todo el conocimiento que tengo de esa paciente a lo largo del tiempo. En fin, la duda y la probabilidad se queda ahí. Entonces pasan cosas en la vida, en la de las personas y nosotras como personas, que me ausento 4 meses de la consulta. Eso en primaria tiene mucha importancia, porque sabéis que uno de los factores más predominantes o más valiosos de la atención primaria es que podemos seguir a las personas a lo largo del tiempo y que eso ha demostrado un beneficio tanto en la mortalidad como en el número de visitas a urgencias como en el número de hospitalizaciones de las personas. Entonces, bueno, me ausento 4 meses y coyunturas del destino, la agenda se cubre por diferentes médicos 1 o 2 días a la semana. Eso no facilita el seguimiento. Por suerte, la persona que vea, la compañera que vea a Mari Carmen en septiembre del 2023, realiza todo este proceso diagnóstico también. Mari Carmen le consulta porque tiene otra vez esa sensación de opresión torácica sin irradiación. Estamos a 1,5 años después de haber hecho un COVID-19. Y mismas características del dolor que ha aparecido hace 15 días. Sigue habiendo carraspera, algo de reflujo, opresión centrotorácica no irradiada, sensación disneica, un malestar general, sudoración profusa con la tos. Y en la exploración cardíaca se ausculta otra vez ese soplo en el que yo no hice nada más en ese momento, en marzo del 2022. Y la compañera, ¿no? Pues ante los síntomas, hace un electrocardiograma, descarta patología urgente y le programa una prueba de esfuerzo y una ecocardiografía. Y a la vez le aumenta el omeprazol por ese reflujo, ¿no? Que podría estar apareciendo ahí. Lo de que decíamos también, somos biología y biografía, fallece su hermano en noviembre del 2023 de forma abrupta. Entonces, yo vuelvo a ver a Mari Carmen en febrero del 2024 con los resultados de las pruebas del neumólogo y de la cardióloga, de la compañera. Entonces, en la ecocardiografía lo que se observa es una doble lesión aórtica con una estenosis moderada. Entonces yo pienso, ostras, la disnea puede estar relacionada con esto, el dolor torácico puede estar relacionado con la estenosis aórtica moderada. Otra duda más. Hace una prueba de esfuerzo que es clínicamente positiva, pero eléctricamente negativa. La hace parar la fatiga y la aparición de dolor torácico también. Entonces yo digo, bueno, voy a consultárselo a la cardióloga, ¿no? Porque es verdad que hay hallazgos que podrían ser, ¿no? Que tuvieran relación con otros procesos. Yo aquí aún no tengo la sospecha de la COVID persistente, también os lo digo, ¿eh? Y por mucha sensibilización hay veces que uno, ¿no? Pues se pierde en el razonamiento clínico. Entonces hacemos la consulta con cardiología y la cardióloga nos dice, mira, oye, esta disnea probablemente es multifactorial, también es una paciente con una obesidad, fumadora, y que el grado de la estenosis aórtica no le debería ser limitante. Pero por si acaso con el dolor torácico, etcétera, lo que hace es programar un TAC coronario del que estamos aún pendientes y una analítica con ProBNP. En la interconsulta con neumología hacen la prueba del test de 6 metros, ¿no? Que sale con una andada más baja de la habitual, que debería ser unos 500 esperables por esta mujer, ¿no? Y por su edad y condición, y luego una saturación de oxígeno que no desatura en la marcha, y una PFR que podría ser orientada, ¿no? Pues a un proceso obstructivo crónico. Siguen sospechando, según el TAC, según las pruebas, de una neumonía descamativa, pero también
apuntan a que con lo que ven en la paciente, sobre todo en las manos, podría ser un proceso sistémico, como una artritis reumatoide. Añadimos un tercer duda diagnóstica. ¿Va a tener un proceso sistémico? Vaya, pues no lo sabemos. Inician un broncodilatador con el que la paciente no reporta mucho beneficio, la verdad. Sigue haciendo visitas, Mari Carmen, por otros motivos. Ahora es en marzo del 2024 que consulta un punto de atención continuada por un dolor en ambas manos, localizado en la zona de la metacarpocarpiana, de predominio izquierdo, ya es zurda, y que ha empeorado en los últimos meses hasta limitar algunas actividades. El dolor es muy intenso y obliga a una baja laboral. Yo la sigo en el CAP en el mismo mes, y ahí sí que pregunto por todos esos síntomas, ¿no?, que ya tenía en septiembre y a los que casi no hemos vuelto a hacer mucho caso después, ¿no? Aunque ella sí que tiene como en la cabeza que puede tener una condición grave por la estenosis aórtica, ¿no?, y se preocupa. Pues ella está eutiroidea desde enero del 2024 y hacemos una analítica para descartar, ¿no?, esa posibilidad sistémica que comentaba el neumólogo, porque también vemos un poco de eritema en algunas de las articulaciones. Pero es negativo, factor reumatoide negativo, ANAS negativas, ANCAS negativas, VSG negativa, PCR negativa. Entonces, no es hasta mayo del 2024 que llega a la consulta Mari Carmen, se sienta y dice: doctora, es como si tuviera 80 años. Y yo ahí me ilumino, porque Lourdes también lo conoce también de visitar a personas con COVID persistente, que muchas veces una de las cosas que dicen es como si hubieran envejecido 20 años. Entonces eso me alerta de una forma que no me ha alertado ninguna sintomatología previa, y eso que la ha tenido. Entonces le digo, bueno, pues cuéntame un poco cómo es tu día, Mari Carmen, qué es lo que te pasa en el día a día, qué es lo que notas. Y explica pues todo lo que comentaba Lourdes de esos síntomas, ¿no?, que eran un poco más eran difusos, ¿no?, pero que podían ser múltiples, ¿no?, y que eran de difícil fenotipación, ¿no? Pues ella tiene un cansancio tal que solo con cargar la compra e ir al supermercado tiene que estirarse y no puede hacer ninguna actividad en las próximas 2 horas, lo que correspondía quizá, ¿no?, a una fatiga post-ejercicio. Luego dice que sí, que al día siguiente duerme y se levanta, pero con la sensación de haber sido apaleada, como muy cansada. Refiere también un poco de embotamiento fluctuante de cabeza, con dificultad de denominar algunas palabras o de encontrarlas, y que eso empeora mucho los días también que tiene más fatiga. Algo de distensión abdominal por las mañanas, mejora durante el día, y también la sensación de ocupación faríngea que persiste, sin que haya habido episodios otra vez ni de disfagia, no tiene disfagia, y además tampoco tiene afonía ni disfonía. Sigue teniendo una sudoración profusa sin relacionar el esfuerzo, que podría corresponder con algún síntoma también disautonómico, y el dolor torácico sigue estando allí, pero ella nos dice, es como tener a alguien sentado encima todo el rato, es decir, es una opresión constante que se modifica un poco con el esfuerzo. Ya, 5, ¿no? Vale. Le pregunto entonces, pero Mari Carmen, ¿tú has estado así todo el tiempo? Desde que pasaste la COVID, en 2022, 2023. Y Mari Carmen me dice, bueno, he tenido un cansancio, ¿no?, que atribuía al trabajo. Y esto creo que es importante remarcarlo, por lo que os contaré después también en las conclusiones. Así ya lo vamos directo. Desde 2022 ella dice que el dolor del pecho ha seguido, pero más leve que en septiembre del 2023, sí, ¿no?, y que el principio de la COVID. Y todos los síntomas más o menos han estado, pero en una versión un poco menos intensa. ¿No? Dolor en reposo, intensidad fluctuante y la sudoración. Todo igual y con una inquietud interna. Y ella dice justo esto, hay días y días. Hay días peores, ¿no?, en lo que todos los síntomas pues, me van a peor. Os pongo esto por si os habéis aburrido hasta ahora. Es algo muy riguroso, un test de funcionalidad del COVID. Lo digo porque en un foro tan riguroso, digo, a ver si no sé, yo qué sé, rigor. Este es poca broma, es un test de funcionalidad en el que creo que es importante porque de alguna forma nos tenemos que comunicar con los otros compañeros de otros niveles. Entonces, para darle la información al compañero sobre cuál es la gravedad que tiene en los síntomas esta paciente, pues un test me va muy bien. Un test que conocemos, ¿no?, de funcionalidad, en el que preguntan, ¿no?, si pueden vivir solos sin ninguna asistencia, en este caso, en el caso de Mari Carmen sí, pero que si hay actividades como trabajo o en casa que no pueden hacer por sí mismas. Y eso también pues sí que es así en el caso de Mari Carmen, que ha tenido que dejar de trabajar también por la mano, pero a la vez también un poco por todo lo demás relacionado con la fatiga. Entonces tendríamos un grado 3 y sería un nivel moderado de limitación funcional. Muy bien. 2024. Yo digo, bueno,
vamos a hablar con las compañeras, porque tengo una sospecha diagnóstica que me parece que las compañeras a lo mejor no han valorado en ese momento, y es importante para saber qué pruebas podemos hacer qué pruebas pueden hacer ellas a la Mari Carmen, ¿no? Y valorar otros procesos diagnósticos, ¿no? Entonces yo le envío un correo electrónico a la neumóloga y a la cardióloga con la sospecha diagnóstica, pero hasta hoy no hay respuesta. Bueno, Mari Carmen sigue de baja laboral en la actualidad, pendiente de nuevas pruebas. Esta es una cita importante para después también. Como veis, Mari Carmen ha dado muchísimas vueltas en el sistema, que es parte de lo que decía Lourdes, ¿no? Ha tenido 32 visitas en 3 años, entre telefónicas, presenciales, urgencias, etc. Una cirugía. Se ha hecho 6 analíticas, un ecocardio, una prueba de función respiratoria, un walking test, un TAC, un electro, una prueba de esfuerzo. Y hemos hecho 3 interconsultas, ¿no? Neumología, otorrino, cardio, un montón de movimientos y un montón de carga para la paciente también en busca de un diagnóstico. Entonces mi pregunta es, ¿tendrá Mari Carmen una COVID persistente? Bueno, pues hallazgos a favor, los que comentábamos y comentaba también Lourdes. Hay una clínica previa de una infección por SARS-CoV-2 y además una infección florida, ¿no? En una PCR positiva. Podríamos no tenerla y también valorar la posibilidad de que fuera una COVID persistente. Ya sabéis que el diagnóstico microbiológico no es necesario. Los síntomas compatibles, como habíamos dicho. También la temporalidad, es decir, después de más de 3-4 meses de una infección aguda, pues aparecen unos síntomas allí. Y la normalidad de la mayoría de las pruebas complementarias, más o menos, ¿no? Decíamos las analíticas, algunas otras sí que hay algunos hallazgos, pero que tampoco no sabemos cómo interpretar a la luz de todo lo que tenemos. Y luego hallazgos que ofrecen dudas, pues serían esa valvulopatía aórtica y esas lesiones residuales pulmonares que a priori se orientan como neumopatía postabáquica. Entonces hay que ver hasta dónde vamos a llegar con otros diagnósticos para tener, ¿no? Una exclusión o sea, la exclusión necesaria para hablar de COVID persistente. Vale, pues esto seguimos sin diagnóstico, os dejo con el misterio hecho y hasta yo tengo el misterio de a ver si acabamos haciendo el diagnóstico. Puntos para la reflexión, me quedan 2 minutos y acabo. El diagnóstico es por exclusión, es amplio y eso dificulta mucho la aproximación, como decíamos. Y también porque no hay una versión de cuándo parar, de hacer pruebas, cuándo parar y qué pruebas, además, ¿no? Porque a lo mejor las pruebas que le estamos haciendo no tienen ningún uso para el diagnóstico de la COVID persistente, seguramente, ¿no? Sino para excluir otras cosas. Entonces, cuidado, ¿no? Porque esta señora, al igual, está también, ¿no? Pues a Bucán o la Stema Bucán, ¿no? La estamos llevando a hacer una fibrobroncoscopia, ¿no? Con una biopsia pulmonar. Bueno, no sé, por un diagnóstico hay que ver, ¿no? Luego, múltiples visitas por diferentes motivos despistan un poco del conjunto. Si os habéis fijado, ¿no? Lo que he intentado reflejar en todo esto es eso, ¿no? La paciente va viniendo por múltiples cosas, por múltiples motivos que hacen que a veces nos cueste enfocar y desenfocar suficiente como para tener en cuenta el mapa general de la historicidad de esta señora. La necesidad de descartar lo urgente conocido, es decir, los patrones que tenemos reglamentados en la cabeza, es decir, dolor torácico, descartar infarto, dolor torácico, otros diagnósticos, pero quizá en nuestros patrones de reconocimiento no está la COVID persistente y quizá debería estar, ¿sí? Y hace que no veamos ciertas cosas. Y esto que me parece interesante también, había algún estudio que decía que el retraso diagnóstico en la COVID persistente era de más de 1 año. Y yo pensaba que esto tiene que ver con varias cosas en la clínica. Una con la disponibilidad epistémica, que es eso que os comentaba de los conocimientos que nos hacen reconocer patrones a nosotros. Pues al igual, si no tenemos el COVID persistente, tampoco vamos a reconocerlo, ¿no? Porque no lo tenemos como parte del conocimiento para aplicar en la consulta. Luego una disponibilidad de escucha, eso lo sabéis todos. Miramos desde un sitio en concreto y eso nos hace atender a unas cosas y no atender a otras, con lo cual puede ser que de aquello que nos dice la paciente recojamos unas partes y otras no. Y luego hay una cosa que es la candidacy, que es lo que los pacientes elaboran antes de venir a la consulta. Los pacientes no caen en la consulta porque de repente han tenido un síntoma y vienen, sino que probablemente han elaborado mucho ese síntoma que tienen. Es decir, lo han elaborado, han mirado en internet, han hablado con sus convivientes, han hablado con sus amigos. Todo eso es un trabajo que hace que piensen si ese síntoma es tributario de llevarlo al médico o al sistema o no. Y probablemente en Carmen había un equilibrio en su vida de adaptabilidad que hacía que esa fatiga, esa situación se estabilizara en su día a día y no le diera la sensación de que a lo mejor era tanta como para llevarla a la consulta. Y entonces, bueno, pues eso es importante también.
Bueno, lo que decíamos de la valoración de varios profesionales y objetivar cosas que podrían justificar los síntomas, pero que no sabemos en qué forma. Lo importante que es la coordinación con el nivel secundario, porque una de las partes del conocimiento es la compartición de casos. Es decir, compartir casos clínicos como este, bueno, o como este, o no, pero este es el que traigo, es importante porque genera conocimiento. Es decir, no puede ser que no haya nadie al otro lado, ni de uno ni del otro. Es decir, tiene que haber alguien. Y coordinar los casos y hablar de los casos es lo que nos hace generar también más conocimiento clínico. Y ahí creo que hay un gap importante y también inequitativo en diferentes territorios, ¿no? Que depende de la mirada de la persona que atiende, de la organización de los centros también y de la longitudinalidad, de la capacidad que tengamos de seguir a esa persona a lo largo del tiempo, sí, pero no, porque a esta persona yo la he seguido durante todo el tiempo y hasta que no he hecho así, no he caído en el diagnóstico. De los mensajes para llevar, esta es la última, de verdad. Creo que es importante preguntar por la existencia de los síntomas 3 o 4 meses tras la COVID, incluso si parece que la persona se ha recuperado. Si nos parece, si a ella le parece, da igual, preguntemos. Y ante síntomas como la fatiga, la disnea y el dolor torácico, que sería la versión contraria, ¿no? Aparece alguien en la consulta con esos síntomas, preguntar por las infecciones previas, porque al igual eso ya nos da una pista de plausibilidad temporal. Y atención sobre todo a la supuesta normalidad y en especial en mujeres. La perspectiva de género aquí es súper importante. Llevamos vidas exhaustas y las mujeres pues probablemente un poco más, ¿no? Entonces es importante, por eso que decíamos del equilibrio, ¿no? Pues a lo mejor vamos llevándolo todo en un ritmo que no es normal. La capacidad que tenemos en primaria de enfocar y desenfocar, que solo tenemos que ejercitar mucho para poder atender a todas estas personas. Y luego la calidad de atención en las personas con COVID persistente, hay algún estudio que habla de ese conocimiento basado en casos, como la mejor forma de dar una calidad de atención, porque hay más casuística, hay más compartición del conocimiento generado en el manejo y eso puede llevar a una mejor calidad de atención a estas personas. Y al final, que tener la COVID persistente entre los diagnósticos, la tenemos que tener entre los diagnósticos diferenciales. Y lo ultimísimo, que existe, lo hemos visto, nos lo ha dicho Lourdes también muy insistentemente, y que es más frecuente de lo que algunos piensan. Y gracias. Gracias. ¿Preguntas? No. Sí, os simple. Una pregunta ahí al fondo. Si no, mientras llega, puedo hacer una pregunta yo primero. Lourdes, respecto hay una cosa que me llama la atención respecto a los aspectos fisiopatológicos que has explicado, que has dicho que podría saber continuar y demás. ¿Tú cuál crees que puede estar subyacer? Quiero decir, ¿replicación viral? Se ha intentado, ¿no? De hecho, está publicado esta semana el tratamiento con Imatrel y Ritonavir y parece ser que sí es seguro, pero no hace nada. O sea, es decir, es como dar placebo. Sí, sí. Entonces, replicación viral parece que no tal. Respuesta inflamatoria persistente o no disregulación inmunológica, ¿cuál es tu punto de vista? Y decías, perdón, la última, y lo que hablabas de la persistencia del antígeno viral y demás, pero el antígeno viral implica también la existencia de replicación viral, bien porque hay material genético integrado, no, pero material genético que genera el antígeno, porque si no, en principio eso se aclara, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Como experta, ¿eh? O sea, difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil y hoy lo estaba hablando, porque además los pacientes son expertos, porque ¿no? Los pacientes han tenido que leer mucho del tema. Y cuando hablábamos de los ensayos clínicos que hay en marcha, que hay muchos ensayos con inmunomoduladores, hay algunos con antivirales, digo, no sé, a lo mejor quizá tendremos que poner un inmunomodulador y un antiviral. Lo cierto es que el estudio de Paxlovid, ¿no? El estudio publicado esta semana bueno, teníamos ciertas esperanzas. Pero no sabemos a lo mejor si es reservorio, si está en un reservorio. Creo que no podemos descartar ¿no? La hipótesis viral solo por el estudio de Paxlovid. La inmunomodulación creo que juega un papel muy importante. Es complicado. Y desde el punto de vista, claro, porque no crees que, porque precisamente en tus conclusiones has dicho, claro, es que no tenemos una definición. Es que a lo mejor en realidad estamos hablando de diferentes, es decir,
COVID persistente son diferentes cosas. Y a lo mejor hay un grupo de pacientes que lo que es una replicación viral y eso sí que a lo mejor mejorarían, pero a lo mejor otros es un problema de desregulación inmune, a lo mejor eso hay que ponerle corticosteroides como inmunador, ¿eh? O sea, Sí, que a sí, lo mejor... sí, y en eso están, en intentar hacer estos fenotipos de pacientes, y es que además cuando los vemos en consultas hay pacientes que se comportan totalmente diferentes. Hay un paciente que viene con fiebre, con artralgias, con diarreas, ¿no? Y hay otro paciente que tiene un cuadro más parecido al síndrome postviral clásico que a veces habíamos visto, ¿no? Y es probable que algunos respondan a un tratamiento y otros necesiten, pero hacer esos grupos es extremadamente complicado. Es todo muy complicado. Te esperaremos, ¿eh? A que nos vayas iluminando. Sí, ahí. Hay una primera allí y después aquí Sí. adelante. Hola, bueno, enhorabuena a las dos porque ha sido una exposición muy interesante. Sí, en relación a los pacientes que tienen, bueno, que tardan mucho en negativizar esa PCR, sobre todo en los 2 primeros años que nos empeñábamos en que los pacientes tenían que ser negativos para, bueno, volver al trabajo, etc. Hay algunos que tardaban 1 mes en negativizar, 2, incluso 3 meses hemos visto y seguro que lo habréis visto. ¿Hay alguna relación que hayáis visto entre estos pacientes que tardan mucho en negativizar y long COVID? La mayoría de los pacientes de la primera ola no tenían test, porque os acordáis que solo hacíamos test a aquellos pacientes que necesitaban ingreso y que estaban peor. Entonces no tenemos los datos de todos estos pacientes. Hay un preprint, pero que no está aún publicado, que parece que sí que durante más tiempo tienen una PCR positiva, pero los datos aún no está publicado. Sí que, ¿no? Hoy, por ejemplo, uno de los pacientes ha llegado tarde, pues estaba visitando a los pacientes, uno me ha dicho que durante 2 meses persistió con PCR positiva, pero no tenemos datos porque nos faltan muchos pacientes de la primera ola. Lo otro es la antigenemia. Hay un trabajo con 66 pacientes, que los pacientes con COVID persistente, comparados con los pacientes recuperados, al año tienen una antigenemia positiva en un, creo, 60% de los pacientes. Pero estos datos nos han corroborado con un estudio que ha publicado el doctor Peluso o está a punto de publicar, en que él no ve esta correlación con antigenemia positiva y COVID persistente. Es lo que decía de fenotipar o de agrupar bien los pacientes nos ayudará, yo creo, para la fisiopatología. No, nada más que añadir. Aquí delante había... Gracias por las presentaciones. Quería dirigir una pregunta para la doctora Mateo, siguiendo un poquito con el tema que habían introducido anteriormente. Y es que, bueno, tengo entendido que en pacientes hematológicos es habitual ver como reinfecciones y al final no es ni long COVID ni reinfecciones, es un COVID recidivante. Entonces, mi duda es, ¿hay algún tipo de asociación entre inmunodeprimidos, entre estar inmunodeprimidos y seguir teniendo antígenos del COVID o alguna cosa de estas? Esta es una discusión que además siempre tenemos, las infecciones, ¿no? Siempre tenemos, ¿no? Porque hay grupos, ¿no? de la sociedad de enfermedades infecciosas que llama COVID persistente a aquellos pacientes que persisten con la carga viral positiva. Esto es otra cosa. Estos son aquellos pacientes inmunodeprimidos que sí que vemos que pueden persistir con cargas virales positivas durante tiempo y además hacen bajadas y hacen subidas. Esto es otro tipo de paciente. El paciente con long COVID no tiene por qué hacer, ¿no? Esta persistencia, aunque sí que lo podemos ver en casos anecdóticos, pero es otro tipo de pacientes. Cuando analizamos, por ejemplo, en nuestra cohorte, los pacientes inmunocomprometidos tenían menos long COVID que los pacientes inmunocompetentes en nuestra cohorte, que probablemente está sesgada, pero en algún trabajo también. Aquí en el chat hay una pregunta, cualquiera de las dos, que comenta que alguna paciente le dice
que no es la misma persona después de haberse vacunado. ¿Cómo diferenciar si los síntomas se deben a un COVID persistente o a una reacción a la vacuna? Pues me temo que probablemente no podemos, ¿no? A nivel clínico, ¿eh? Quiero decir que sí que se han dado casos, ¿no? Y ha habido una asociación también de pacientes, ¿no? Que indican que han tenido síntomas después de la vacuna, ¿no? Entonces, claro, será más bien la plausibilidad temporal, ¿no? Con lo que se pueda asociar los síntomas. Entonces, no sé si en Can Roque estáis trabajando algo en relación con la vacunación y posibles efectos posteriores similares al COVID persistente, pero no, sí que hay pacientes que lo refieren y que se han agrupado también como para dar para visibilizar esa situación, pero sería la plausibilidad temporal y aún así sería algo probabilístico, no tendríamos ningún dato más fehaciente, ¿no? Como para diferenciar una cosa de la otra. Pero es plausible, ¿no? Por la, Sí, por sí, la es cuestión plausible, claro. lógica Eso sí. a la No, antigua, claro. ¿no? Es plausible. Y en algunos enfermos, perdón, cuando les miramos la proteína N es positiva, es decir, que han tenido una primera infección asintomática o sintomática, ¿no? Y es al vacunarse que empeoran. Pero también es posible que después de la vacuna, pero no olvidemos que la vacunación disminuye la gravedad de la infección por SARS-CoV-2 y probablemente la probabilidad de tener un COVID persistente. Y aprovecho para, hay un tema que yo creo que es muy importante, es que los pacientes con COVID persistente o la impresión que tenemos que estamos haciendo, por ejemplo, un estudio para intentar demostrarlo, cuando se reinfectan, empeoran la sintomatología, ¿no? Por lo que es muy probable que los tengamos que tratar como los pacientes inmunodeprimidos, tratando las infecciones agudas y dándoles los boosters de vacunación. De eso sí que había algunos estudios, ¿no? Que comentaban que había como una fatiga inmunitaria, ¿no? En los pacientes con COVID persistente, aunque eran con una N muy pequeña y tampoco no se podían, ¿no? Extrapolar los datos, pero bueno, que sí que había como un apunte de esa disminución en no fatiga inmunitaria. Podría responder a eso. La doctora Moreno y después... Ah, perfecto. Soy Etel Sequeira, soy médica de familia y tengo una duda, muy duda, que no sé si me vais a poder resolver, que es respecto al manejo, ¿no? No sabemos si esta paciente que he presentado, Gemma, tiene o no tiene un COVID persistente, pero la verdad es que ha hecho un itinerario por el sistema sanitario brutal, ¿no? Yo tengo mucha longitudinalidad con mis pacientes, hace muchos años que los conozco. Por lo tanto, creo que la diferencia entre lo que le ha pasado siempre y lo que le pasa ahora la puedo hacer, pero tengo muchas dudas en cuanto al manejo, ¿no? Primero, el diagnóstico diferencial. Reconozco que soy de las que me cuesta mucho introducir el COVID persistente como diagnóstico diferencial, y cuando tengo una sospecha firme de que esto es un COVID persistente, al principio lo remitía, ¿no?, a medicina interna de mi hospital de referencia. La unidad de COVID persistente de mi hospital de referencia dejó de existir. A veces la envías a medicina interna, autoinmunes, medicina interna algo. A veces la mandas a neumo, que ya te dicen que si es un COVID persistente sin ninguna lesión, no se la tienes que enviar a ellos. Y muchas veces el manejo lo sigo yo, pero no sé cuál es. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿aconsejáis que estas personas sean remitidas a unidades especializadas? ¿Aconsejáis que el seguimiento se continúe haciendo desde primaria, teniendo en cuenta que no sabemos cuál es? Es decir, ¿creemos que son personas que tiene que continuarse la investigación con ellas para ver qué es lo que está pasando? ¿O tenemos que manejarlas nosotros desde la incertidumbre y el conocimiento de la persona? Vale, gracias por preguntar eso, ¿no? Porque creo que es un pilar también en el manejo, ¿no? Porque al final estamos como con una sensación de incertidumbre muy grande y que tampoco no podemos ofrecer mucho a los pacientes, y eso creo que también nos deja un poco desarmados, ¿no? Pero creo que hay varias diferenciaciones, ¿no? Una sería el manejo clínico en el hospital también, y el manejo o lo que puede aportar el manejo en el hospital, ¿no? A nivel de pruebas complementarias, etcétera. ¿Qué tipo de pruebas complementarias y cuáles? Que eso sería otra cosa. Y luego sería el manejo hospitalario que hay a nivel de investigación, ¿no? Es decir, estas personas entran en el estudio y ahí hay otros manejos, ¿no? Y otras
pruebas, ¿no?, que serían más ubicadas para investigar alguna cosa y por tanto son diferentes esas pruebas de las del manejo clínico incluso hospitalario. Luego que hay un manejo que es el ir acompañando en los síntomas y descartar la gravedad, ¿no?, que eso es lo que os decía, ese sería el principal papel de atención primaria también. Y sí que hay, ¿no?, hay la guía de COVID persistente de GenCat, ¿no?, que ahí se intentó hacer una estructura, ¿no?, de qué pruebas pedir con cada síntoma un poco para también acotar, ¿no?, y descartar esa gravedad en cada síntoma. Pero luego es qué ofrecemos a los pacientes en la consulta. Claro, yo creo que ahí nos podemos beneficiar un poco del manejo que no sé qué evidencia tiene, porque probablemente hay pocos estudios de evidencia o que den datos sobre eso, pero es cómo llevan la vida diaria personas con otros síndromes similares, ¿no?, que sería a nivel de fatiga crónica o por otra infección postviral. Y eso creo que sí que podemos recomendar de alguna manera la identificación de esa fatiga, del comportamiento de esa fatiga, de no sobreexceder el ejercicio en el día o no el ejercicio, pero el mental, el físico, y de dar tips que se conocen de manejo de personas en otras enfermedades similares para que las personas puedan llevar su día a día lo mejor posible con los síntomas, porque hasta el momento no podremos ofrecer mucho más desde atención primaria, digo, ¿eh? Y luego también la necesidad importantísima esa de coordinación. Yo creo que si no hay un trabajo conjunto, especializada focal y especializada primaria, estaremos solos a ambos lados, y el paciente además. Entonces yo creo que eso es importante y ellos lo han trabajado mucho. Entonces, ahora que eso expliqué. Sí, no lo digo para ir concluyendo. Digo que hay dos palabras pedidas, si os parece, dos preguntas. Si os parece, doctora Moreno. Bueno, gracias por la mesa. La verdad es que ha sido súper interesante las dos ponencias. Para la doctora Mateu, bueno, es una casuística, pues creo que de las mejores que hay en España ahora sobre el long COVID, con lo cual, pues de verdad, enhorabuena. También siguiendo lo que ha comentado la doctora Sequeira, estoy totalmente de acuerdo, que creo que tiene que haber centros de long COVID en diferentes hospitales. Creo que solamente está en el tuyo, ¿no, doctora Mateu? Que hay una parte que se dedica al estudio, ¿no?, del long COVID, pero creo que esto se tendría que aumentar a otros hospitales también ahora de aquí de Cataluña y por supuesto también del resto de España, porque es uno de los problemas más graves que está apareciendo con el COVID, es ahora el long COVID, o sea, un porcentaje altísimo y de personas que las invalidan absolutamente. O sea que es cierto que habrá que apoyar a la administración para que organicen centros para el estudio del long COVID. Y luego para la doctora Torrell, se lo está pasando usted muy mal con este caso y la verdad es que sí que sería bueno que lo pudiera remitir a algún centro donde se dediquen específicamente a esto. De todas maneras, me ha llamado la atención dos aspectos, que dos de los compañeros o compañeras a los que se lo ha enviado no le hayan respondido. Esto no está bien en un médico, en un sanitario. No puede ser que si otro compañero te está pidiendo ayuda, no se la des. O sea, esto es mi idea a lo largo de todo el tiempo y sobre todo cuando uno tiene más edad que se da cuenta que esto no debe de ocurrir. Y segundo, que también ha pedido un TAC coronario y se lo han dado para noviembre del 2024. Un TAC coronario, si se pide, es por una razón imperiosa, es porque piensas que puede tener una patología coronaria y, por tanto, no se puede demorar casi 7 u 8 meses después para que te lo den. O sea, eso es... Lo pidió la cardióloga, ¿eh? Bueno, pues esto es también inadmisible y esto se tiene que tener en cuenta las listas de espera, que puede haber listas de espera que se puedan de verdad esperar y hay listas de espera que no deben esperarse y esta sería una de ellas. Y nada, bueno, ánimo a ver exactamente cómo acaba. También les sugiero que quizás la patología pulmonar a veces se añade a enfermedades autoinmunes, que también indague sobre la enfermedad autoinmune, ya que tiene ahora síntomas, ¿no?, articulares. Pues sería importante también pedir una analítica para autoinmunes. Y muchas gracias a ambas. Pues gracias por eso.
porque de hecho una de las cosas de presentar el caso, y como os decía, es ese conocimiento pues que tenemos todos los que estamos aquí y estamos viendo el caso, ¿no? Y de eso pues amplía la mirada del que lo mira solo en un foco, ¿no? Acerca de lo de las unidades, claro, no hay mucha evaluación tampoco, ¿no? de la utilidad de las unidades hospitalarias, tanto, ¿no? Sabéis que en Inglaterra, ¿no? Hay se hizo una estructura muy grande de clínicas para COVID persistente, y es verdad que están teniendo como unas valoraciones que, bueno, que también se largan las listas de espera al final, ¿no? Y que no acaban de reportar los beneficios que inicialmente esperaban, o al menos con las evaluaciones que tienen. Lo que yo sí creo que debe ser importante, no sé si una unidad, porque la verdad es que no lo sé, es decir, en el manejo sería mucho más fácil, seguramente, ¿no? Un one-stop clinic, y ahí todo lo que fuera para descartar, ¿no? Y que el paciente no diera tantas vueltas, seguro. Pero como mínimo, un referente hospitalario. Es decir, una persona que inicialmente, ¿no? agarrara el caso y luego distribuyera, si necesita, a otros compañeros. Pero como mínimo, una persona de referencia en el hospital que tenga el patrón reconocible también de la COVID persistente. Porque el problema es ese que os comentaba, que luego depende de la formación de cada uno, y en primaria también, evidentemente, de qué consulta caiga. Pero creo que lo que es innegociable es un referente, alguien al otro lado. Y eso no es tan difícil como una unidad, ¿no? Sí, pero no, insisto, hay mucho desconocimiento de la COVID persistente y aún hay mucha gente que dice, ¿para qué te dedicas a esto? ¿No? O ponle antidepresivos y ya está. Es decir, que hay mucho desconocimiento, ¿no? Yo tuve la suerte de que yo siempre había hecho endocarditis, entonces tengo a los cardiólogos de lado, y no, son amigos, y entonces pudimos ver la angina, pudimos ver la taquicardia sinusal inapropiada, ¿no? Y esto ayuda, ¿no? El manejo tiene que ser en atención primaria, y el programa que hemos hecho funciona, y hacen lo mismo a un paciente con COVID persistente si se visita en el CAP de Bufalá que si se visita en Can Ruti, y además está más cerca del paciente, y cuando el paciente necesita pues el neuropsicólogo, la rehabilitación neuropsicológica, o cuando necesita, porque yo le haría una resonancia con adenosina a tu paciente. Se lo dije a la cardióloga, que lo sepas. Pues entonces sí que los vemos, ¿no? Pero, y los buenos circuitos, porque está la guía, pero estos circuitos tienen que estar adaptados a los centros, al territorio, porque nosotros en la consulta no podíamos hacer el test de 6 minutos porque no teníamos el espacio, y entonces adaptamos al test de 1 minuto de sentadillas, no es adaptar esos protocolos al territorio de cada uno. Muy bien. Lo último. Y la que más sufre es la paciente. Quiero decir, claro. Yo tengo un sufrimiento mínimo de diagnóstico y de no hacer daño, sobre todo, ¿no? Porque creo que uno de los retos también en el seguimiento de la gente con COVID persistente es no hacer daño e intentar que el sistema en sí, ¿no? Al aportar todo lo que tiene, no haga daño a la persona. Y ese es el reto máximo, pero claro, yo sufro pero muchísimo menos de lo que está sufriendo esa señora. Bueno, pues muchas gracias a todos. Irene. Corta. Será corta. En primer lugar, felicitar a las ponentes, ha estado muy interesante. Y ahora, desde el ámbito de la salud pública, me pregunto, el hecho de que tengamos un género muy claro, con una edad muy clara, en la cual encontráis más COVID persistente, que el hecho de haber padecido la enfermedad no te previene de que no tengas un COVID persistente, y sí la vacunación. No sé si necesitamos más estudios, pero os pregunto a las dos si creéis que no están dentro del grupo de riesgo, si sería incluir a esta población como grupo de riesgo para la vacunación. Yo creo que con los datos que tenemos, ¿no? Serían necesarios más estudios probablemente, porque sí que hay mucha variabilidad en el efecto de la vacuna en personas con COVID persistente. Y la otra para prevenir, ¿no? Eso que decíamos, que las reinfecciones eran, ¿no? Más, también hacían una mayor, más reinfecciones, más probabilidad otra vez de tener COVID persistente, pues al igual sí que se podría mirar, ¿no? De incluirlas como grupo de riesgo, pero creo que al igual necesitamos también más estudios. Yo creo que necesitamos más estudios, pero seguro. No, pero mi opinión es que deberían tratarse como pacientes de riesgo, pero necesitamos más estudios. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias. Y ahora a comer.